Sí, buenas tardes hermanos, espero que estén teniendo un buen día de reposo, que tengan también un excelente cierre el día de hoy, que estamos nuevamente pues teniendo nuestra enseñanza, dando continuidad a los temas relacionados con la historia de la iglesia. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que sería nuestra cuarta sesión, como seguramente ya lo pueden ver también en su pantalla, en su monitor. Y bueno, antes que nada podemos dar gracias a Dios, al Espíritu Santo, que sea el que nos guíe, que nos abra el entendimiento para que esta historia de nuestra redención, que esta historia de nuestra iglesia, que esta historia de nuestra familia en la fe, quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que podamos realmente entender la importancia que tiene conocer nuestra historia, nuestro pasado, para poder no solo reafirmarlo, sino también poder hacernos uno también con esta historia, hacernos uno con esta narrativa histórica que nos permite conocer lo que hicieron nuestros padres en la fe, nuestros antepasados, pero sobre todo lo que ha hecho Dios a través de su Espíritu y sobre todo a través del Mesías, de Yeshua, de nuestro Salvador, de redimirnos, porque esa es una historia de redención, es una historia de salvación para todos y cada uno de nosotros. Pues espero que este video también sea de bendición, de edificación, hermanos, para todos y cada uno de nosotros y para los que puedan tener acceso a esta transmisión, a este video posteriormente, pues que sea de bendición. Damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Salvador, del Mesías. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy toca, como ya les había adelantado la sesión pasada, hoy toca un tema que en lo personal para sus servidores pues muy importante. Es un tema que, como les adelantaba, nos va quizá a poder dimensionar un poco más cuál era el contexto que se vivía cuando Yeshua llega en este primer siglo, el contexto político, el contexto religioso, en el cual él se va a desenvolver y en el cual él va a iniciar su ministerio y en el cual pues va él a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. En ese tenor, hermanos, bueno, como lo vimos la sesión pasada, concluimos con lo que fue la victoria del pueblo judío frente al imperio griego, con lo cual se consiguió la independencia de la región de Judea y por supuesto de Jerusalén, y en específico la reedificación del templo y el que se volviera a restablecer el sacrificio y la adoración al Padre Dios Todopoderoso, y que conocemos a través de la festividad de Hanukkah. Entonces, con eso concluimos la sesión pasada, y bueno, el día de hoy nos toca ver lo que sería ya el siguiente imperio del que nos habla el profeta Daniel, que es la cuarta bestia, que es en este caso el imperio romano, como históricamente se encuentra acreditado, y con lo cual sabemos se cumplió una vez más de manera precisa la palabra de Dios, la palabra profética más segura que tenemos, como dice el apóstol Pedro. Y entonces, hermanos, eso también nos da pues una confirmación adicional de que la historia está confirmando esta profecía, y en particular la escritura hebrea. Estamos aún con la escritura hebrea, recordemos en ese momento histórico, pues no hay un Nuevo Testamento, estamos hablando de la escritura hebrea en particular, de la Torá y del Tanakh, ya cuando incluye a los profetas, y los demás escritos que la conforman. Entonces vamos a entrar en materia, hermanos, como seguramente ya también lo están observando ahí. Tenemos estos 5 aspectos, 5 puntos que vamos a ver el día de hoy, en los cuales les pido su atención, hermanos, porque va a ser un tema importante, el cual nos va a poder llevar un poquito, les voy a poder dar ciertas historias, ciertos datos y ciertos elementos que nos van a permitir entender cómo se va a dar, primero, la terminación de la dinastía Asmonea, que dura prácticamente un siglo, en el cual la región de Judea, Jerusalén, es independiente de cualquier imperio. Esta independencia, como les indico, dura aproximadamente un siglo, 100 años, hasta que llega Pompeyo y conquista Judea, y particularmente la zona de Judea, pero no lo hace de una manera pues definitiva, sino que tienen que ir hilando ciertas situaciones con la misma gente del imperio,
más bien de la dinastía asmonea que está terminando, que está concluyendo. Hay conflicto en esa dinastía asmonea y el conflicto entre los mismos judíos es lo que va a permitir que los romanos empiecen a tomar posesión y eventualmente controlen la región de Judea. Vamos a conocer también los aspectos de las sectas del primer siglo, obviamente las más importantes, que son los fariseos, saduceos, celotes y esenios, porque muchas veces, hermanos, sucede que cuando leemos el nuevo pacto, cuando leemos del Brit Hadashah, pues empezamos a leer que están ahí los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, pero no sabemos de dónde vienen, cuál es su línea de pensamiento, por qué están ahí, y eso no nos permite muchas veces tener un contexto más claro y un entendimiento mayor del contexto que va a vivir Yeshua al momento de presentar y de iniciar propiamente su ministerio. También hemos de conocer el contexto religioso, además de las sectas, el contexto religioso. Vamos a conocer las escuelas de Hillel y de Shammai y cómo funcionaba y qué era el Sanedrín. Eso es por el ámbito religioso. Pero también tenemos el contexto político. Ahí tenemos lo que ya les comentaba a partir de que empieza el conflicto entre los judíos por quién ocupaba el trono de la dinastía asmonea. Eso va a permitir que Roma imponga, en este caso a Herodes el Grande. Herodes es el que va a tomar posesión de esta región, en particular de Jerusalén, y él evidentemente va a estar siempre pues buscando ser condescendiente, que sean más bien condescendiente con él y quedar bien con el Imperio Romano, que al final de cuentas es el que lo coloca. El Senado de Roma es el que delibera y decide elegir a Herodes como la persona que puede no solo gobernar esta región de Judea, que siempre ha sido conflictiva, la cual viene de haber estado libre por casi un siglo. Entonces el Imperio Romano, como quien dicen, va pues poco a poco infiltrando, poniendo este personaje histórico que también no surge de la nada. Es un personaje que viene incluso desde el reino asmoneo, su familia, su linaje viene desde el reino asmoneo, y desde ahí empieza su influencia para eventualmente, con el apoyo del Imperio Romano, ser designado rey de Judea. Y finalmente pues tenemos a Yeshua, a Jesús, conocer cuál es su contexto religioso, cuál es su contexto político, para entender por qué este mismo contexto es el que lo va a llevar eventualmente a la crucifixión. Pero bueno, vamos a entrar en materia, hermanos, para poder ir analizando en primer término, como lo pueden observar ya en su monitor, en su pantalla, la dinastía o reino asmoneo. Como lo vimos, los macabeos fueron los que se levantaron, la familia de los macabeos. Se puede decir que el patriarca de todos estos macabeos pues es Matatías ben Hasmón, por eso es que se conoce como reino asmoneo, porque es en honor a Matatías, que era hijo de Asmón, y es por eso que este reino recibe, o esta dinastía recibe el nombre de dinastía o reino asmoneo. Pero después de Matatías, los que fueron ocupando el reino pues fueron evidentemente sus hijos. Judas Macabeo, que fue uno de los que estuvo en la lucha, precisamente, que uno fue de los que consolidó la lucha de independencia de Judea, que se celebra precisamente en la fiesta de Hanukkah. Después vino también Jonathan Macabeo y finalmente Simón Macabeo. Esta es la línea asmonea, podríamos decir que es la línea real, que es la línea directa a partir de Matatías ben Hasmón. Esta es la línea directa. Judas, Jonatán y Simón son los que van a consolidar el reino asmoneo. E incluso ellos van a obtener, hermanos, esto es un dato es muy importante, como lo pueden observar en esta siguiente lámina. Tenemos el mapa de cómo fue este reino asmoneo, fue conquistando territorio. Recuerden que solo era la región de Judea la que logra la independencia, pero posteriormente, a través de esta dinastía, de este reino asmoneo, vamos a tener que los hijos de Matatías ben Hasmón, como pueden observar en su lámina, tenemos las conquistas de Jonatán de Gris, las conquistas de Juan Hircano, las conquistas de Aristóbulo y las conquistas de Alejandro Janeo. Entonces ahí tenemos que en principio era solo esta línea amarilla donde aparece Judea, hermanos. Eso fue lo único que consiguió su independencia. Sin embargo, con el reino asmoneo, fundamentalmente después de estos tres que consolidaron la independencia de Judea, vamos a tener a Juan Hircano y Alejandro Jaleo, que ellos ya son reyes posteriores a esta primera línea de los macabeos. Son los que van a recibir el reino, que es Juan Hircano, posteriormente Aristóbulo y finalmente Alejandro Janeo, que van a obtener el mismo territorio que tenía David
cuando tenía el reino completo de Israel. Entonces, es un dato muy importante, hermanos, que a través de este segundo linaje de reyes, ya no de los macabeos directamente, sino que como los observo, como pueden observar en la lámina y a la cual les doy lectura, dice: el primer rey coronado fue Juan Hircano. Ese fue ya el primer rey, Juan Hircano, seguido por su primer hijo Aristóbulo, que solo reinó 2 años. Tras su muerte prematura, le sucedió su hermano Alejandro Janeo, que se casó con la viuda Alejandra. A la muerte de Alejandro Janeo, Alejandra, viuda ya de 2 reyes, se hizo coronar reina, mientras que el sumo sacerdocio lo ejerció su hijo mayor, Hircano II. Tuvo como oficial a Antípatro el idomeo o edomita. Aquí este es un punto importante, hermanos, como quiero que se queden con este dato. Recuerden este dato, hermanos, que el hijo mayor, Juan Hircano, durante este reino asmoneo, ya bajo Juan Hircano, Aristóbulo y Alejandra, va a estar presente un oficial llamado Antípatro, que es un idomeo, es decir, un edomita. Él va a estar ahí, hermanos, en el reino. Este personaje va a estar ahí en el reino. Quédense con ese dato porque va a ser relevante en el futuro de Israel. Entonces aquí tenemos ya la posterior sucesión asmonea. La primera sucesión pues fue directa de los hijos de Matatías ben Jasmón, pero aquí tenemos ya la sucesión posterior a este primer gobierno de los macabeos. Tenemos ahora al Juan, como les comentaba en la lámina pasada, tenemos a Juan Hircano, luego tenemos a Aristóbulo, que falleció y entonces toma a la viuda Alejandra como su esposa, y después muere él, y viene Alejandro Janeo, quien también muere prematuramente, y entonces la reina Alejandra, la viuda de estos 2 reyes, es la que asume el control del reino. Es la reina Alejandra, y como les mencionaba, ella va a designar a su hijo Hircano II y como rey de la dinastía asmonea, pero ahí va a estar un edomita de nombre Antípatro. Luego, en esta siguiente lámina, hermanos, nos damos cuenta que a la muerte de la reina Alejandra hubo una guerra entre sus 2 hijos. Este fue el declive, hermanos. Este fue el declive de la libertad de Judea, de la independencia del pueblo judío, porque hay un conflicto entre Hircano II y Aristóbulo, que acudieron, aquí este fue el problema, hermanos, ellos acuden a un arbitraje en Roma. Ellos estaban en una guerra, pero ninguno de los 2 podía obtener la victoria, y entonces acuden a Roma, y es cuando aprovechan para enviar legiones en apoyo de Hircano, y tras derrotar a Aristóbulo, dejaron a Hircano como etnarca bajo tutela de Roma. Entonces aquí ya Roma, hermanos, empieza a infiltrarse, pero de una manera pues velada, no de una manera que llegaron a conquistar y a luchar con lo que quedaba del imperio asmoneo, que estaba ya en conflicto, había una lucha, había una pugna. Entonces lo que hacen estos 2 es someter su reinado. Eso fue un error, hermanos, pero bueno, someten su reinado al arbitraje de Roma, y eso lo que hace es aprovechar. Entonces ellos aprovechan esta situación para entonces nombrarlo etnarca, es decir, no lo nombran rey, sino como ¿qué será? Como un gobernante, pero no tiene las cualidades ni las facultades de un rey, porque como se indica ahí, se queda bajo tutela de Roma. Roma va a ser la que va a empezar a manejar los asuntos políticos internos del imperio asmoneo, que está ya en declive. Y una situación también importante es que la nieta de Hircano y de Aristóbulo, Mariamna, se casa con Herodes el Grande, quien así pudo emparentar con la casa real asmonea. Aquí por esto es como un chisme de revista, hermanos, que luego nos encanta a mucha gente luego ver este tipo de noticias, ver qué pasó, con quién se casó, por qué se casó. Pues aquí tenemos un dato también importante, que Mariamna, una nieta de Hircano y de Aristóbulo, los reyes asmoneos, Herodes se va a casar con ella para emparentar con la casa real asmonea. Es decir, él quiere emparentar con esta casa de tal manera de poder él ser visto con buenos ojos frente al pueblo judío. Y esta situación se aprovecha, y entonces va a llegar Pompeyo el Magno, y él es el que definitivamente va a terminar con la independencia de Judea. Aquí tenemos, como pueden ver en su lámina, que fue un general y político romano que tuvo a su cargo el sitio de Jerusalén ya en el 63, precisamente cuando concluye la independencia de Judea. Se puede decir que ahí concluye el reino asmoneo,
y se le había pedido a Pompeyo que interviniera en una disputa sobre la herencia del trono del reino asmoneo, lo que les acabo de relatar, que hay un conflicto entre Aristóbulo y Hircano, y ese conflicto es el que va a permitir que Roma intervenga. Y entonces, pues su conquista de Jerusalén, pues supuso el fin de la independencia de Judea y su incorporación al Imperio Romano. Entonces, esto es lo que va a permitir que Roma tenga el control de Judea. Entonces, de una manera muy rápida, hermanos, quise llevarlos por este destino que tuvo el pueblo judío de ser independiente a partir de los macabeos, con la fiesta de Hanukkah que conmemora la reedificación del templo y la adoración al Dios verdadero de Israel, pero tenemos que fue un siglo prácticamente que el pueblo judío pudo incluso obtener la misma dimensión territorial que en los tiempos del rey David con el reinado asmoneo. Sin embargo, el conflicto entre los mismos judíos, entre Juan Hircano y Aristóbulo, fue lo que permitió que interviniera Roma para poder empezar a tomar control de la región. Ahora, como se dan cuenta, ya Pompeyo llega directamente a tomar Jerusalén, tomar control de la ciudad. ¿Y qué tienen que hacer? Pues empezar a establecer contacto, empezar a establecer acuerdos en esta coyuntura para ver cómo pueden mantener la zona, porque sabían que los judíos venían de una independencia, entonces no era